Quiero invitarles a el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Capítulo 5, versículos del 1 al 11. Y es una enseñanza que yo he dado antes, pero hace mucho tiempo que no la he compartido y la palabra del Señor siempre es fresca. Y en estos tiempos de consideración de nuestro llamado evangelístico, quiero compartir con ustedes este reto, a prestarle nuestra barca al Señor. Préstale tu barca al Señor. Dice el versículo 1: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. ¿Sabe que este pasaje lo han titulado? Déjame ver si puedo esconder este aparato aquí que soy medio maniático. A ver si eso me ayuda un poco. Este pasaje se titula aquí en mi Biblia, dice la pesca milagrosa, y se conoce por ese detalle, pero en realidad yo creo que este pasaje es mucho más profundo que eso. Tiene que ver con otras dinámicas que yo quisiera resaltar en esta mañana. La pesca milagrosa es simplemente un incidente dentro de muchas otras cosas que el Señor quiere enseñarnos. Yo diría que el tema de este sermón es que Dios nos ha escogido para que colaboremos con Él en la evangelización del mundo. Dios te ha escogido a ti, me ha escogido a mí para trabajar juntos en sociedad con Él. Y si nosotros no colaboramos con el Señor, misteriosamente el plan de Dios va a ser limitado. Yo pienso en las palabras ahora mismo de Jesús cuando dijo: los campos están blancos para la siega. Y Él dijo: faltan obreros para la siega. Dice: orad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. En otras palabras, la cosecha de almas que Dios quiere que se dé requiere obreros, requiere gente que esté disponible y que se hagan disponibles como obreros en todas las dimensiones de su vida, 24 horas al día, 7 días a la semana, para ayudar, entre comillas, al Señor en la evangelización del mundo y el cumplimiento de la gran comisión. Dios te quiere a ti. Yo me atrevería a decir que Dios, en un sentido muy respetuoso, te necesita a ti. ¿Por qué? Porque Él se ha circunscrito a una forma de obrar en la tierra y Él no va a cambiar su forma. Lo que me admira de Dios es que a pesar de todos los dolores de cabeza que nosotros los que lo servimos le damos, Él sigue usándonos y sigue limitándose. Yo pienso, wow, Dios podría enviar un arcángel, uno solo, que evangelizara a todo el mundo. Imagínese que un arcángel se le apareciera a usted en su casa
y dijera, hijo mío, Dios te está llamando a recibirlo, yo creo que usted se tira al piso de una vez y llora claro que sí, Señor, te recibo, sácalo de aquí aunque sea, te recibo para que se vaya. Pero Dios no ha escogido ángeles para predicar el evangelio, te ha escogido a ti, me ha escogido a mí. Porque a Dios le gusta trabajar con su criatura, el hombre, a quien Él ha creado, la mujer, para que realicen su obra aquí en la tierra. Y Dios quiere trabajar contigo. Y Dios está buscando hombres y mujeres que se unan a Él en la evangelización del mundo. Vemos que en este pasaje esto se expresa de una manera muy concreta. El pasaje comienza con una necesidad de parte del Señor Jesucristo. La gente lo persigue, la gente se agolpa. Él es un celebrity. La gente no ha escuchado jamás un predicador que hable en la manera en que Jesús predica, que les dé esperanza, que los anime, que les muestre un Dios personal, un Dios que no los desprecia como hacen los fariseos y los saduceos allá con su santurronería religiosa. La gente veía en Jesús un hombre genuino, auténtico, que los amaba y que sanaba a sus enfermos, liberaba a sus endemoniados, alimentaba a su gente hambrienta. El ministerio de Jesús era un ministerio vital, lleno de poder, y respondía a las necesidades de la gente, y por eso la gente acudía a Él. Jesús no tenía necesidad de estar por allí anunciándose en la televisión ni nada, porque la gente veía que sus necesidades eran respondidas y acudían a Él. Y eso es algo que ahí tenemos ya una lección primera de este sermón, y es que la iglesia tiene que responder a las necesidades de la gente. La gente allá afuera está buscando comunidades donde puedan venir y sentirse amadas, sentirse afirmadas, sentirse entendidas, escuchadas, aconsejadas, ministradas, instruidas en la palabra del Señor, comunidades vitales donde la presencia de Dios esté en evidencia, comunidades de armonía. Por eso es que nosotros tenemos que tener tanto cuidado en proteger el testimonio de nuestra congregación, hermanos, y recibir al inconverso con amor, ser gente simpática, exterminar todo chisme y toda cosa barata de la iglesia, hermanos, porque la gente está buscando refugio, y si va a venir aquí y encontrar lo mismo que encuentran allá afuera, ¿para qué venir? Tenemos que ser una comunidad genuina y auténtica. No toleremos, hermanos, la crítica. No toleremos el chisme, no toleremos la acusación, las actitudes indebidas. El pueblo de Dios tiene que ser diferente para que la gente vea que pueden venir aquí y encontrar refugio. Amén, ¿entienden lo que estoy diciendo? Que vean un rostro simpático, vean un saludo cariñoso. Salude a sus hermanos al final del servicio. Cuando termine el servicio, vaya donde alguien que usted no conoce y preséntese y dele la bendición. Que la iglesia sea un lugar donde la gente pueda encontrar sus necesidades satisfechas, donde pueda encontrar buena enseñanza, buena instrucción para su vida familiar, su vida emocional. Porque una religiosidad muerta no tiene nada que darle a la gente. Hay que ofrecerles a la gente una cultura cristiana que responda a su necesidad de ver un Dios real, un Dios milagroso, una experiencia de lo sobrenatural, que puedan desarrollar hambre y apetito por las cosas más profundas del Señor. Y por eso Jesús ofrecía estas cosas y la gente se agolpaba, y de momento Él se ve que ahora tiene un gran problema encima, y es que la gente está tan apegada a Él y se agolpan contra Él, y Él quiere predicarles, Él quiere instruirles, pero el gentío está tan fuerte que no puede alcanzarles con su predicación. Entonces hay una situación allí, ¿no? Y yo creo que así es Dios también, dentro del plan que Él ha definido para evangelizar el mundo. Él está buscando recursos para dirigir la palabra a las multitudes. Y el Señor mira alrededor buscando una solución. Y de paso otra cosa, esto es interesante, ¿no? De que fíjese que el Señor tiene un problema físico de cómo transmitir su voz a la multitud. Y Él podría haberlo resuelto milagrosamente magnificando su voz, o buscando otra manera, o flotando 6 pies encima de la tierra y hablando de la gente. Imagínense cuántos se habrían convertido si le hubiera hecho eso. Pero no, Él busca alrededor y ve una barca que está vacía, una barca que está no está siendo utilizada.
Y hay dos pescadores que están por allí secando sus redes después de haberlas lavado. Y más adelante en el texto se nos dice que estos dos pescadores, Pedro, uno de ellos, ha estado pescando toda la noche y no ha recogido ni un solo pez. Y el Señor ve la barca y dice, aquí está mi solución. Va donde Pedro y le dice, Pedro, permíteme usar tu barca para dirigirme a la multitud. Entonces él se separa, dice, lléveme la barca un poquito lejos de la orilla. Y de ahí entonces él anuncia su mensaje y puede dirigirse a la multitud. Y yo veo aquí este simbolismo de que esta barca representa nuestras vidas, representa los dones, los talentos, las energías que tú tienes, los recursos que tú tienes. Tu vida, Dios quiere usarla para subirse en ella, en un sentido, para entrar en ella con su espíritu, con sus dones, y usarte a ti, usar tu voz, usar tus talentos para predicar el evangelio en tu trabajo, en la calle, con tus relaciones humanas, tus amigos, tu familia, y predicar el mensaje de Jesucristo. Tu vida es como la barca de Pedro. El Señor necesita su palabra proclamada a una multitud necesitada y nosotros somos la respuesta a su necesidad. Dios siempre quiere trabajar a través de sus siervos, sus colaboradores, nosotros. El plan evangelístico de Dios es usar hombres y mujeres como nosotros para proclamar su evangelio y Dios no tiene otro plan. Y Pedro, cuando el Señor se acerca a él, gracias al Señor, accede a la petición de Jesús. Interesantemente, desde ese momento en que él pone su barca a disposición del Señor, se inicia un proceso en él, en su vida, que llevará a una transformación radical en él también. A veces los cambios pequeños que nosotros hacemos son los que conducen a la transformación de nuestras vidas. Asistir a la iglesia aparte del domingo, por ejemplo, yo les animo a salirse solamente de venir a la iglesia el domingo y eso es todo. La iglesia ofrece una cantidad de cosas. León de Judá tiene tantas cosas que se dan a través de la semana. Los miércoles tenemos reuniones de oración y de alabanza que Dios bendice. Los viernes tenemos clases de discipulado, tenemos el ministerio de Awana para los niños. Los lunes se reúne un grupo para orar y clamar al Señor. Últimamente estos viernes hemos estado haciendo llamado para la oración y hay tantas cosas que suceden, tantas actividades. Esta iglesia tiene, las mujeres tienen su actividad del retiro de matrimonios y nosotros les animamos a ir más allá de la limitación solamente de venir el domingo. La única manera de crecer es saliéndose del domingo. Sinceramente les digo, es bueno, usted viene, gloria a Dios, pero en realidad la única forma que usted va a crecer es yendo más allá, haciendo cambios en su vida. Muchas veces el Espíritu Santo le va a decir, hey, haz esto, haz lo otro. Y esos cambios son los que le van a permitir a usted entonces ser usado por Dios. Usted no puede ser grandemente usado por Dios, por ejemplo, si no conoce la palabra de Dios. Usted toma una clase de discipulado y eso va a enriquecer su comprensión de la palabra del Señor, de los principios de la vida cristiana, y eso le va a permitir ser más fértil, más útil a las cosas del evangelio. Usted podría hacer una lista de oración, poner 5 personas de su familia o de su vecindario, orar por ellos para que conozcan al Señor, invitar a alguien a su casa a una cena y hablarles del evangelio, presentarles un video cristiano y invitarlos a entregar su vida a Jesucristo, apuntarse para servir en algún ministerio de la iglesia. Esos cambios que hacemos donde ponemos nuestra vida a la disposición del Señor y lo invitamos a entrar a nosotros a otro nivel, puede transformar nuestra existencia. Y a veces son cambios pequeños. A veces queremos que Dios nos use, pero comienza con lo que tú tienes a la mano. Y Dios irá usándote en cosas mayores. Sé fiel en lo poco y Dios te pondrá en lo mucho también. Entonces vemos que el Señor cumple su propósito, le predica a la multitud. Me imagino que muchos habrán conocido de Jesús de esta manera. Y entonces aquí entra verdaderamente el drama más importante de este pasaje. Y es que entonces Jesús se torna hacia Pedro. Y descubrimos que el Señor conocía cosas que estaban pasando en la vida de Pedro, que estaban en su mente cuando él le pide a Pedro que le preste su barca. Imagínese de lo que Pedro se habría perdido si cuando el Señor le dice, déjame usar tu barca, Pedro dice, no, Señor, esta barca tengo una licencia, el seguro no te cubre, si tú te subes y te caes, entonces tengo un problema. No, Pedro dice, no, Señor, úsala. Y entonces descubrimos que el Señor tenía una agenda personal con Pedro.
Y le dice, ahora boga mar adentro y echen sus redes para pescar. Y el Señor quiere mostrarle a Pedro algo ahora muy especial. Y quiere revelarse a Pedro en una manera extraordinaria. Y aquí se inicia otra simbología que yo veo muy interesante en este pasaje. Y es, esta barca pasa por tres diferentes etapas y posiciones físicas. Primero la encontramos en la orilla. Después, cuando el Señor le pide a Pedro que la deje usarla, la retira un poco de la orilla. Me imagino que el Señor estaba en el agua, pero todavía la barca estaba bastante cerca, pero había una distancia entre la multitud y el Señor. Pero hay una tercera posición ahora que la barca adopta, es mar adentro. Y yo digo que esas tres posiciones de esta barca representan tres también posiciones de nosotros con respecto a Jesucristo. Y podemos hacer una pregunta, ¿en qué posición está mi vida? ¿En qué posición está mi barca? Y según la posición que nosotros tengamos, conforme el plan de Dios en nuestras vidas, en esa medida Dios podrá usarnos más y tendremos acceso a dimensiones más profundas y aspectos más amplios de la naturaleza divina y tendremos tratos más o menos íntimos con Dios, dependiendo de dónde está nuestra vida, dónde está nuestra barca. Porque vemos, la primera posición de la barca es que cerca de la orilla, está pegada a la orilla. Y allí hay algo importante. Para mí esa orilla representa el margen, ¿no? Representa el mundo, representa la vida que está todavía, tiene cierta relación, pero está donde está el mundo. Está donde está el comercio. Es como cuando el Señor Jesucristo en su parábola dice que el sembrador sembró la semilla y cayó en diferentes lugares. Y uno de los lugares donde cae es en el camino, junto al camino, donde es pisoteada. Porque está cerca donde está el comercio, donde está el ir y venir, el vaivén de la vida, el afán del mundo. Y nada prospera, ningún cristiano puede prosperar cuando está en el margen de la vida cristiana. Y yo creo que sí hay mucha gente, que gloria al Señor, que tienen temor de Dios, tienen sano temor de Dios, vienen a la iglesia de vez en cuando, pero están todavía cruitos, como dicen los puertorriqueños. Yo veo muchos hermanos que yo los amo y me enternezco con ellos cuando los veo. Digo, gracias Señor porque vienen. Pero siento de Dios que todavía necesitan algo más. Porque uno siente que como que todavía no han entregado totalmente sus vidas al Señor. Yo espero que eso no suene condenatorio a usted, sino que lo digo para animarlo a ir más allá. Uno no puede vivir la vida cristiana solamente como a la orilla, siendo siempre como lo que dicen, un seeker, una persona que está inquieta, pero que necesita más. Yo pienso, por ejemplo, en Nicodemo, en la Biblia, que Nicodemo era un hombre que tenía cierto sano temor de Dios, pero no aceptaba a Cristo. No había aceptado a Cristo, no había conocido a Jesús como su Dios, su Salvador, su Señor. Pienso en Simón el fariseo también, que cuando el Señor viene a su casa le da una recepción así medio tibia y cortés y formal, pero no la entrega de su ser. Y el Señor quiere que tú vayas más hondo. Dios no quiere que te quedes simplemente como viniendo un domingo y 3 meses después te vemos otra vez. Tú sabes que dependes de otros y como que no. Dios quiere que tú adoptes tu vida personal, tu relación directa con Dios, ¿no? Que le entregues tu vida al Señor, que digas, Señor, yo quiero tener trato contigo. Que tú invites a Cristo a tu corazón, que te identifiques como un seguidor de Jesucristo. Si estamos en el margen, vamos a ser como esa barca estéril. Dios no nos podrá usar. No veremos esos niveles más profundos de Dios. Yo quiero animarte. Si tú sientes que esa posición, en alguna manera, te identificas con ella, honestamente, pídele al Señor que te lleve a un nivel más profundo de relación con Él. Amén. Entonces hay otra posición que yo veo aquí, es la segunda posición de esta barca, que es cuando se aparta de tierra un poco y el Señor entonces puede usar la barca para dirigirse a la multitud. Y yo diría que esa posición es cuando tú pasas de ser ese creyente simplemente simpático a las cosas del Evangelio y comienzas a tomar calor, a cobrar calor para con las cosas de Dios.
tú entregas tu vida al Señor, ya comienzas a militar un poco en las filas del Evangelio, sabes que Cristo es tu Salvador, tu Señor, vienes a la iglesia con más frecuencia, inclusive puedes hasta estar sirviendo al Señor en diferentes áreas. Y Dios te comienza a usar y Dios comienza a hablar a tu vida. Y muchos creyentes están en ese nivel que yo me gozo de ver que están progresando en las cosas del Señor, pero todavía yo creo que puede haber una posición más allá. Y yo digo que muchas veces hay muchos creyentes en la vida cristiana y yo creo que ¿sabe cuándo comienza verdaderamente ese crecimiento mayor? Cuando le damos al Señor nuestra interioridad. Cuando descubrimos que la vida cristiana es algo que crece hacia adentro y no solamente afuera. Cuando comenzamos a sentir que el Espíritu Santo nos comienza a hablar de esas áreas de nuestra vida personal que tienen que ser tratadas por Dios. Cuando comenzamos a experimentar tristeza por nuestras fallas de carácter, nuestras inconsistencias en el camino del Señor. Cuando vemos que nuestro temperamento, nuestra forma de hablar, nuestra vida pensante, íntima, nuestros patrones familiares, matrimoniales, nuestro trato con nuestros hijos, el testimonio que damos en nuestros trabajos, la forma en que nos comportamos con nuestros hermanos en la iglesia, y descubrimos que hay falta mucho allí, que hay cosas que desear, y nos sentimos compungidos y sentimos cierto nivel de tristeza, y estamos pidiendo al Señor que trate con esas dimensiones más profundas. Es lo que yo llamo la etapa de la santificación. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo? Porque creo que en el mundo cristiano hay mucha superficialidad con respecto a esto, y hay muy poca enseñanza acerca de los cambios de carácter que tienen que darse. Yo creo que el verdadero crecimiento espiritual es cuando el hombre, la mujer de Dios, comienza a entender que tengo que darle al Señor más de mi ser. Tengo que pedirle que me santifique. Tengo que entregarle esas áreas que, como yo decía, ir al desierto. Y esas áreas que descubrimos dentro de nosotros que son obstáculos para la comunión más profunda con Dios, se la damos al Señor. Decimos, Padre, voy a trabar lucha para consagrarte mi vida completamente. Esa etapa de consagración, esa entrega de la vida interior, esa búsqueda del fruto del Espíritu Santo, esa segunda etapa de la santificación interior es para mí clave. Y ahí es allí donde el diablo pierde terreno en tu vida y ya no sabe qué hacer contigo porque él solamente opera donde está la carnalidad de nosotros. Esos defectos que él atiza y acentúa, y de allí él instala su sede de operaciones y hace estragos en nuestra vida y en la vida de los que están alrededor de nosotros. Esa etapa de la barca, separarse un poco, donde ya Dios entonces puede hablarle a otros a través de tu vida. Y tu vida comienza a ser contagiosa y inspiradora para los demás. Pedro y su barca pasan por esa etapa. Pero ¿sabes qué? Que si tú sigues ese caminar, un día el Señor va a decir, ¿sabes qué? Quiero tener más de ti. Quiero revelarme a ti en una manera nueva, diferente, especial. Quiero tener intimidad contigo. ¿Sabe que el Señor quiere tener intimidad con sus hijos? Al Señor le encanta revelarse y que lo conozcamos más profundamente. Y entonces Él nos dice, te voy a llevar mar adentro. Y ¿sabe qué? Tenga cuidado también, porque muchas veces mar adentro quiere decir que vas a pasar por alguna prueba también. No siempre, pero ¿sabe dónde nosotros conocemos mejor al Señor? Muchas veces cuando estamos en situaciones donde Él nos prueba y nosotros lo probamos a Él. Y vemos entonces que Dios nos saca adelante. Y a veces esos tiempos de que Él nos quebranta, nos rompe por dentro, nos quita el apetito al mundo, nos mata esa vanidad que tenemos en nosotros, nos está puliendo. Es como los golpes de cincel ya cuando un escultor ha formado una estatua y ya se ve muy bien la configuración que él quiere darle, pero ahora falta como esos toquecitos extra, esas pinceladas que le imparten ya su apariencia perfecta y precisa, ¿no? Eso es lo que diferencia a un gran pintor de un pintor mediocre, un gran escultor. Es esos toques que humanizan la pintura, que le imparten la fisonomía específica de la persona que él está dibujando, o el paisaje o lo que sea. Esos toques de pincel más sutiles son los toques de pincel que se dan en la profundidad, mar adentro, con el Señor, donde Dios trata contigo, te habla, donde tú oras y Dios te revela cosas, donde Él afina su llamado para tu vida, donde tú lo conoces mejor y Él te conoce a ti mejor. ¿No te gustaría estar allí en ese lugar santísimo, donde Dios quiere hablarte
y usarte. Y sabe que ese es el lugar donde Dios forma un buen maestro, donde Dios forma una consejera para mujeres más jóvenes, donde Dios forma un predicador, donde Dios forma un pastor que puede pastorear almas, donde Dios forma un evangelista personal que es contagiosa y trae a otras personas al conocimiento de Jesucristo, porque la gente ve algo en esa persona que es diferente, porque tiene tratos con Dios. Cuando tú entras a ese lugar mar adentro con Dios, es como cuando Moisés fue llevado al monte, que estuvo ante la presencia del Señor en una forma muy íntima, y Dios allí le reveló las tablas de los mandamientos y estuvo con él. ¿Cuántos días fue? 40 días. ¿Y qué pasó? Cuando Moisés bajó del monte, dice que su rostro brillaba, de manera que cuando la gente lo vio se aterrorizó y le dijo: mira, ponte una funda, muchacho, ahí, porque tenían miedo. Estuvo en tanta compenetración con la gloria de Dios que la gloria de Dios se transfirió a él y la gloria de Dios se reflejaba en él. Y es en esos momentos, yo digo, hermanos, los momentos de intimidad con Dios, donde nos convertimos en gente radioactiva, que representamos una amenaza para el diablo y el infierno y un crédito para el reino de Dios. Yo digo que nosotros debemos ser tan compenetrados con la presencia de Dios que nuestra vida resulte contagiosa, que nuestra vida le hable a los demás, que simplemente por lo que somos la gente vea vitalidad, vea gozo, vea autenticidad, vea sinceridad en nosotros y quiera tener lo que nosotros tenemos. Pero hermanos, hay que pagar un precio para eso. Se requiere buscar de Dios y sacrificar mucho, perder mucho, morir mucho, callar mucho, orar mucho. Pero en esos lugares mar adentro, Dios te revela. Como se reveló con Pedro. Mire todas las cosas que Pedro aprendió mar adentro. La multitud escuchó a Cristo a cierto nivel, pero ahora ahí, mar adentro, Pedro descubre, número uno, que Dios es su proveedor. Que si él sirve al Señor, el Señor le va a dar todo lo que él necesite para su vida. Porque el Señor le dice: echa tu red. Y Pedro dice: Señor, pero si hemos estado pescando toda la noche, no cogimos nada. Ahora en el día, esos peces no se van a aparecer aquí ni con un aparato electrónico. Y el Señor dice: echa la red, en mi palabra. Bueno, dice: Señor, está bien si tú lo dices. Y recoge una multitud de peces. Y él ve allí entonces, wow, financieramente le ha ido bien. Tantos peces recogió que ahora tiene que llamar a sus compañeros para que vengan también a compartir la bendición. Entonces Cristo se revela como su proveedor. ¿Sabes qué? Si tú le entregas tu vida al Señor y tú vives una vida de servicio al Señor, Dios se encargará de tus necesidades. Nada le falta. Dice: los leoncillos tienen hambre y necesitan, pero los que confían en Jehová no tendrán falta de ningún bien, dice la palabra del Señor. Los que hemos servido al Señor sabemos que Dios es fiel. Y Dios provee para nuestras necesidades. La palabra del Señor dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Dios te da los anhelos de tu corazón. No hay nada como un intelecto ungido por el Espíritu Santo. Dios te pone al frente, como hizo con Daniel y sus compañeros. Dios te da entendimiento, ciencia, conocimiento, sabiduría, y eres el mejor de toda la clase graduanda. Yo creo en el Dios que ilumina, el Dios que da destreza, el Dios que prospera, el Dios que da gracia ante autoridades, el Dios que abre puertas, el Dios que concierta citas divinas. Ese es el Dios en quien yo he creído. Si yo le sirvo, si yo lo agrado, si yo estoy deseándolo, Él se encargará de bendecir y velar por mí y por los míos. Esa es mi palabra para ti. Pedro le cedió su barca al Señor y se pegó la lotería. Él pensó: bueno, le presto la barca y ya me voy a mi casa allí a lamerme las heridas, porque toda la noche estuve pescando y no cogí nada. No, el Señor dice: vamos a ver, préstame tu barca y vas a ver lo que va a pasar. Mar adentro, él descubre que Dios es su proveedor. Descubre la divinidad de Jesús también. Hay algo bien interesante aquí, porque el Señor le dice: pesca, no te preocupes. Pero dice: bueno, Señor, si tú lo dices, lo voy a hacer. Y Pedro descubre que esos peces afluyen a su barca. ¿Usted se imagina qué milagro tendría que darse para que el Señor dijera: tira la red? Y los pececitos comenzaron a llamarse: hey, fulanito, ven por acá, que hay una barca allí, y viene multitud de peces y se tiran encima de la red de Pedro. Se llena. Es un milagro creativo, un milagro que solo Dios lo podría hacer en un sentido. Y Pedro tiene la misma reacción que tuvieron los profetas en el Antiguo Testamento.
Cuando él ve a Jesús y ve su poder, él se llena de pánico. Dice, Señor, apártate de mí, porque soy pecador. Esa es la reacción que tuvo Isaías, Ezequiel, cuando vieron la gloria de Dios en el Antiguo Testamento. Se llenaron de miedo, pues dijeron, wow, me voy a morir. Porque la idea era, cuando tú compareces ante un Dios perfecto, santo, puro, con tu pecaminosidad, vas a ser carbonizado. Y Pedro dice, Señor, no te me pegues mucho, porque yo soy un hombre pecador. El Señor le dice, no temas, Pedro, no te preocupes, muchacho. Desde hoy vas a ser pescador de hombres. Aleluya. ¿Sabes qué? El Señor está dispuesto a trabajar contigo dentro de tu proceso. El Señor te va a llevar a otros niveles de purificación, de santificación. No temas. Comienza donde tú estás. Comienza a servir al Señor. Tenemos un Cristo generoso, misericordioso, bondadoso, tierno, tolerante. Él quiere trabajar con nosotros y llevarnos a nuevos niveles. Pero Pedro descubre mar adentro que Jesucristo es el Señor de señores, el Rey de reyes, que Él es el dueño de los peces, del mar, del agua, de las finanzas. ¿Dónde tú vas a descubrir la deidad de Jesucristo? Es en esos tiempos de intimidad. Saca tiempo para buscar de Dios, saca tiempo para orar, saca tiempo para clamar. Toma a Dios en serio, invierte en el Señor. No hagas simplemente lo que te es cómodo. Sufre un poquito por Cristo. Esfuérzate y sé valiente, dice la palabra del Señor. Busca a Dios y Él te encontrará. Comienza el camino y el Señor te encontrará a mitad del camino y se revelará a tu vida. Muchos no ven la gloria de Dios porque no pagan el precio. Son ahí un poquito haraganes, es la palabra. Y Dios no da sus tesoros más profundos al haragán. Dios se lo da a la persona que clama, que busca, que pide, que lucha, que agoniza para poder recibir algo nuevo y diferente. Otra cosa, que mar adentro, Pedro es de bendición a sus compañeros. Cuando él pesca esta gran multitud de peces, él no dice, hey, me voy a quedar aquí, no le voy a decir a esos otros por allá, porque quiero todo para mí. Él se da cuenta que tiene tanto que debe compartir con otros, así que llama a sus compañeros, hey, vengan, aquí están los peces. Y vienen sus compañeros y también ellos recogen y se llenan de peces y las barcas están que se hunden de tanta pesca que han tenido. Él es de bendición a otros. Y yo he visto eso, que cuando tú tienes un encuentro profundo con Cristo mar adentro, Él te permite ser de bendición a otros también. Tú bendices con tus consejos, con tu palabra, con tu vida, con tu ejemplo, inspiras a otros, enseñas a otros. Dios te convierte en un recurso suyo. Y donde tú caminas, la provisión del cielo va contigo. La bendición del cielo está contigo. Tú eres un árbol que da fruto continuamente. Y entonces Dios te poda para que des más fruto. Los recursos de Dios entonces vienen a ti. Porque Dios da sus recursos ¿a quién? A los que dan fruto. Mientras tú más fruto das, más fruto tienes, más bendecido eres y de más bendición eres a otros. Y finalmente, y pido que los músicos pasen por acá, por favor. Finalmente, esa palabra de Jesús, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Wow. Pedro hubiera podido pasar toda su vida oliendo a pescado. Un pescador de peces. No, muerto anónimamente, nadie se percataría de que vivió un pescador que se llamaba Pedro. Cuando le entregó su vida y su barca a Jesucristo, recibió un estatus muy por encima de cualquier estatus que él jamás hubiera podido alcanzar. Se convirtió en un evangelista, un siervo del reino de Dios, un escritor. Más gente ha leído los escritos de Pedro que de muchos escritores famosos. Las dos cartas que Pedro escribió, primera y segunda de Pedro, son cartas maravillosas que han inspirado a la humanidad. Salió de este pescador, probablemente analfabeto cuando conoció a Jesucristo. Pero Dios lo bendijo, lo fertilizó con su poder. Yo le digo, hermano, que no importa cuál sea su condición, cuando usted comience a servir al Señor, la palabra de Dios tiene una capacidad para enriquecernos, para embellecernos, para realzarnos, para bendecirnos en una manera increíble. Yo no pongo nada por encima del Señor. A veces mientras más descalificados somos, más Dios nos usa. No te dejes intimidar porque no tengas mucha escuela, mucha preparación.
En las manos del Señor tú puedes ser un tesoro y Dios te puede realzar. Dios te da un estatus diferente. Yo digo que no hay estatus mejor que servir a Jesucristo. Ser un pescador de almas. Yo doy gracias al Señor que me permite trabajar para el reino de Dios. No hay estatus mejor que ese. Profesor, universitario, escritor, lo que sea. Servir al reino de Dios para la eternidad, salvar almas para Cristo, eso es incomparable. Esto no tiene precio. Bendecir vidas, ayudar a un alcohólico a ponerse de pie y mejorar su vida y bendecir la vida de sus hijos, de su esposa. Ayudar a que alguien que era un ateo conozca a Jesucristo, como lo hemos visto aquí. Yo he visto personas ateas venir a los pies del Señor y entregar su vida a Jesucristo. ¿Qué se puede comparar con eso? Yo digo, como dijo Pablo, ustedes son nuestras cartas escritas. Ustedes son los libros que nosotros escribimos. Ustedes son los diplomas que nosotros tenemos. Ustedes son el crédito que nosotros podemos aspirar. Y eso es lo que tú puedes hacer también. Traer un alma al conocimiento de Cristo, librarla del infierno, eso vale $1,000,000, por lo menos, o mucho más. Y Dios quiere usarte como un pescador, una pescadora de hombres y mujeres. Y todo está en prestarle tu barca al Señor, ir mar adentro, tomar en serio la carrera cristiana. La Biblia dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Yo te pido, este es un sermón de consagración. Es un sermón que yo espero que despierte inquietud en ti, de ir un poco más. Todos podemos ir mar adentro. Todos, hay algo todavía que podemos entregarle al Señor. Yo le estoy pidiendo al Señor en estos días de mi vida: Padre, acércame más a ti. Llévame a otro nivel. Déjame ver tus espaldas, aunque sea, mientras me pasas a 1000 millas por hora. Pero quiero ver aunque sea el celaje tuyo. Como Moisés le dijo al Señor: déjame ver tu rostro. Hay otros niveles. Yo les invito a cada uno de ustedes en esta mañana, en esta tarde, a no estar conformes donde están. Quiero que le pidas al Señor en esta tarde: llévame al lugar santísimo. Se me ocurre que ese coro sería lindo si lo podemos cantar. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Amén. Que esa sea la oración de cada uno de nosotros esta tarde. Dios te está llamando, congregación León de Judá, a un encuentro en el desierto con el poder de Dios y a una santificación total, una entrega total de tu vida. Dios quiere usar a León de Judá, pero tenemos que limpiarnos de las impurezas. Los sacerdotes tenían un espejo de bronce que antes de ministrar en el lugar santo, ese espejo les ayudaba a ver las manchas de sangre de los sacrificios que habían estado oficiando, y se podían lavar y limpiar, porque tenían que entrar ante la presencia de Dios. Y yo le pido al Señor ahora mismo que ponga su espejo delante de ti y de mí, y cualquier mancha que haya allí, cualquier obstáculo, cualquier nivel que impida que entremos al otro nivel, yo pido que se lo entregues al Señor ahora mismo. No me mire tanto a mí ahora como mire adentro de usted, y pídele al Señor que toque su vida. Dígale: Padre, quiero más de ti. Si usted quiere entregar su vida al Señor, si usted quizás está en la primera posición, quiere entregar su vida a Cristo, le invito a levantar su mano, pasar aquí adelante. Me gustaría orar por usted. Si usted está en la segunda posición, también quiere ponerse de pie o lo que sea, como usted quiera, le invito a entregar más de su vida al Señor Jesucristo en este momento. Entréguelo todo, póngalo todo a sus pies y vaya más hondo, vaya más profundo en la vida espiritual. Pídale al Señor que le dé todo lo que Él tiene para usted, todo su tesoro. Padre, queremos ver tu tesoro, queremos ver todo lo que tú tienes para nosotros. Te entregamos nuestro ser, te entregamos nuestra vida, nuestros sueños, todo lo ponemos delante de ti. Y esta iglesia se pone a tus pies, Señor. Llévanos a ese lugar santísimo, donde te podamos conocer de una manera más profunda, Padre. Queremos que tu gloria, Señor, se manifieste en mi vida, en la vida de mi familia, en mi hogar, mi matrimonio, mi servicio a ti, Señor. Ofrécele esa vida al Señor, ofrécele todo lo que tú tienes. Dale tu Isaac al Señor.
Y si tú le das tu Isaac, Dios te dará herencia, una multitud de descendientes espirituales. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la inspiración que tenemos en ella. Te damos nuestra barca, no te la prestamos, Señor, te la cedemos completamente, es tuya, tú la creaste. Toma mi barca, llévame a otro nivel, llévanos a otro nivel, Señor. Te entregamos hogar, familia, cónyuges, hijos, carrera, finanzas, ministerio, sueños, anhelos, heridas, pecados, todo lo ponemos a tus pies, pero queremos verte y queremos conocerte, Señor. Háblanos, úsanos, trata con nosotros, queremos más de ti. Dios te bendiga, qué bueno. Conocí a este joven cuando entré al servicio y lo saludé y he estado orando por ti, hermano, qué bueno. Dime tu nombre de nuevo. Rienzi. Denle un aplauso a Rienzi. Dios tiene bendiciones para Rienzi, qué bueno. Me alegro, Rienzi, te bendigo. Dios tiene cosas muy bellas para ti, joven. Y bendecimos tu vida. Y yo le doy gracias, Señor, que viniste hoy aquí a la casa de Dios. Y vamos a declarar transformaciones bellas en la vida de Rienzi. Que ames al Señor de todo corazón y que te enamores de Él desesperadamente. Y Dios entonces va a completar tus sueños, va a cumplir todas tus peticiones y te va a dar mucho más de lo que tú te atreverías a desear en Él. Yo declaro que hoy tu vida cambia en una manera poderosa. Y si hay alguien más que quiera acompañar a Rienzi, le invito a hacerlo ahora. No espere más, es joven acá también, qué bueno. Pase por acá, venga y vamos a orar por tu vida. Gloria a Dios, amén, amén, qué bueno. I love that, man. God bless you. I'm so glad you're here. Praise the Lord. Yes. Yo les digo que esto no tiene comparación. Cuando un hombre se presenta ante el Señor y se atreve a entregar su vida, Dios lo toma en serio y hace cosas extraordinarias, cambios radicales en la vida de ellos. Te bendigo, mi hermana, la gracia del Señor sobre tu vida. Dios tiene tantas cosas buenas para ti. Te bendecimos. Dios te hace una pescadora de hombres y mujeres. Dios te convierte en un crédito para su reino, para su gloria. Bendigo a estos hermanos, cada uno de ellos. Yo sé que Dios los está tocando y este es un momento sagrado. Si alguien más quiere, aprovecha este momento. Se rompió el hielo. Si Dios está tratando contigo, dame tu barca, cédele tu barca. Y yo creo que Dios te va a dar mucho más de lo que tú te imaginas. Si hay alguien más todavía que quiera pasar aquí adelante, darle tu vida a Cristo en una forma pública es algo muy importante. Y es un pacto que tú haces ante tu comunidad que va a cambiar tu vida. Ahora mismo, dile al Señor Jesucristo: abro mi corazón a ti, Señor. Dile así: abro mi corazón a ti. Entra y toma posesión de mi vida. Te confieso y te reconozco como mi Señor, mi Salvador, mi dueño. Y te voy a servir y te voy a seguir. Y desde hoy voy a buscarte y sé que te voy a encontrar. Y tú me vas a encontrar a mí. Te entrego mi vida. Entra, reina en mí. Y Padre, yo bendigo estas almas, sus corazones, sus cuerpos, sus mentes. Rompo toda atadura del diablo en sus vidas. Los declaro libres, los declaro propiedad del reino de Dios, sellados por el Espíritu Santo, consagrados a buscar una vida más profunda con Cristo Jesús. Les animo a ir mar adentro con el Señor y no conformarse con una vida a medias. Déselo todo al Señor y Dios va a hacer cosas extraordinarias en sus vidas. Busquen más de Él, estudien la palabra. Tenemos oportunidades de estudio, de conocer más. Tenemos unas clases introductorias muy buenas que les van a enseñar acerca del camino cristiano. Qué lindo, qué bueno. Saca todo eso allí, mi hermano, qué lindo, porque cuando nos entregamos a Dios, Él hace obras sanadoras en nosotros, preciosas. Saca todo allí, déjaselo al Señor allí. Gloria a Dios. Gracias, Padre, gracias. Gracias porque tú das liberación, Señor. Gracias porque tú eres tan bueno. Tú eres tan bueno. Denle su privacidad allí al hermano para que él
Tenga ese momento con Dios. Gracias, Padre. Te adoramos, Señor. Tú eres bueno. Tu misericordia es para siempre, Padre. Te alabamos, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Jesús.